¿Cómo estás, Caro? Súper bien, Juan. ¿Y tú? ¿Qué tal? Todo bien, gracias. Aquí Qué bueno. estamos muy contentos de tener este webinar Hay y harta gente conectada, veo. sí, harta Mucha gente ya gente. están de hecho empezando a escribir y voy a Súper. iniciar el chat. Ahí Hola, estoy buenas tardes. comentando De de su Nogales, gente. Sí. Andrés Benavente, muchas gracias por participar con nosotros. Mirza Castro, estudiante de técnico jurídico, mucho gusto. Qué bueno que está acompañándonos. Ay, qué lindo. Ahí dice que nos escuchan desde Aysén. Saludos para Aysén. Sí, sí. Mientras tanto, también hacerle la consulta a la gente que está participando, ¿se escucha bien? ¿Nos ven bien? Sí, aprovechamos de solucionar cualquier problema técnico que podamos tener con las cámaras o el sistema de audio antes de comenzar a estas temáticas. Desde Antofagasta, Paola, desde Antofagasta, pasó muy rápido ahí el chat. De Iquique, se ve y se escucha bien, perfecto. Muchas gracias, Pablo. Ahí dice Angélica Montupil que envió algunas consultas por mail. Perfecto, tenemos. Sí, vayan preparando también algunas consultas que puedan ir realizándonos, pero vamos a estar aquí atentos al chat. Em, sí, si gustan pueden avisarle también a algún amigo, a alguna persona que le parezca este tema de interés o que requiera un poco saber con respecto a este tema. Vamos a estar abordándolo desde distintas aristas con Carolina. Así que, Súper. Sí, entendemos que solo compartiendo el link puede ingresar cualquier persona para que lo puedan compartir con sus compañeros, sus compañeras, sus jefaturas, ¿verdad? Para que todos puedan participar de este hito donde ya se cumple un año de la ley. Así que tenemos harta información para ustedes. Súper. Estamos ahí esperando entonces unos minutitos más para que se conecten más personas. Efectivamente ha ido aumentando el número de conectados ya. Nos saludan ahí de Taltal. Desde Calle Larga, dice por ahí. Buenas tardes. sí, Estamos yo creo que saludando ahí. un minutito más y comenzamos. Súper. ¿Sí? Mientras tanto, desde Puerto Montt también, desde Pudahuel, Romina Lecar Lecaros y Mariana Gutiérrez. Súper. Hay hartas comunas de Santiago igual. Vi La Reina, Lo Prado, Pudahuel, Pudahuel, sí, de hartos sí. lugares también de la región metropolitana. Un saludo. Temuco, dicen también Y por allá. harto del sur también, Harto del sur, Puerto Montt, dicen por ahí. desde Angol, Huechuraba, Hay harta gente de Santiago, qué bueno. Súper. Yay Yay. Qué bonito Yay Yay. Me gusta mucho. No conozco Yay Yay. Muy bonito Yay Yay. Más o menos, ¿en qué región queda? En la misma, o sea, como Valparaíso, Ah, ya, como, como hacia arriba, sí, hacia los alrededores pero de es como Valparaíso. más montaña. ¿Sí? Súper. Bien, vamos a dar inicio entonces a este webinar a un año de la ley Karin, a la ley 21.643, que entra en vigencia el 1 de agosto del año 2024. Esto dando visibilidad a algo que existía realmente en este país, que son las problemáticas de violencia y acoso principalmente, a pesar de que tiene más aristas que contempla, y que la visibilidad se le dio el lamentable hecho de el atentado contra su vida que tuvo Karim Salgado y que una lucha inminente de su gente y
también del sector político hizo que esta ley entrara en vigencia. Y lo vamos a abordar con Carolina Peña. Ella es psicóloga del Departamento de Prevención y que nos va a dar distintas miradas respecto de esta ley y respecto también de la implementación que está tenido en este primer año. Carolina. Súper, gracias Juan. Efectivamente, dentro de este año completo, que ya lleva en vigencia la ley, desde el 1 de agosto del 2024 hasta el 1 de agosto del año 2025, hemos realizado variadas capacitaciones referente a la temática. Yo creo que más de algunos de los presentes acá nos pueden ir confirmando en el chat, han participado de capacitaciones desde el inicio de la ley, se nos solicitaban capacitaciones de empresas privadas, servicios públicos, estuvimos participando en estas capacitaciones que principalmente se enfocaban en la normativa, ¿verdad? En qué era lo que indicaba la ley Karin, cuáles eran los cambios que tenía esta norma, que como bien decía Juan, ya existía hace varios años. Lo único nuevo que se agregó tiene que ver con la violencia de terceros, lo vamos a ver en detalle a continuación, pero es súper importante y lo que nosotros queremos marcar desde el día de hoy en adelante es que si bien este primer año nos enfocamos en capacitar sobre la ley, sobre qué significa cada uno de los conceptos que aborda la ley, también tenemos que ir mirando, ¿verdad?, cómo se ha ido dando la ley dentro de este año, de su primer año de vigencia. Si lo miráramos de una manera como general, la ley Karin sería un bebé de un año recién. Y generalmente los bebés de un año no caminan solos, no se mueven solos, necesitan de ayuda, necesitan que uno los entienda, los conozca, ¿verdad? Y queremos hacer un poquito esa visualización en esta instancia, en este webinar, en esta conversación, para poder mostrarles a todos ustedes que nos acompañan hoy cómo se ha dado la ley en este primer año, ¿verdad? Cómo se han dado las denuncias en este primer año, cómo ha sido la visualización por región, ¿verdad? Etcétera. Esa es la idea de este webinar y de esta conversación a la que los hemos invitado el día de hoy. Vamos a conocer también cuáles son los desafíos que tiene la ley para lo que sigue, porque la ley continúa, estimados. Esperamos obviamente que tenga algunas actualizaciones, algunas mejoras dentro de los años, pero la ley se mantiene y continúa de ahora en adelante, ¿ya? Primeras cositas que queremos comentar. Introducción, ¿ya? Aquí vamos a dar algunos indicadores normativos. Acá tenemos el control para mover la diapositiva, gracias. La ley, el nombre común conocido es Ley Karin, pero realmente la ley es la ley 21.643 y es una de las primeras iniciativas que tiene la Organización Internacional del Trabajo para poder proteger a las personas que en los contextos laborales están expuestas a situaciones de violencia, ¿ya? El tema del acoso, Juan, y para todos los que nos acompañan también, es un tema, primero, el acoso sexual es un tema que está legalizado hace mucho tiempo atrás, ¿ya? No es nada nuevo, esto no es de ahora. El acoso laboral también es algo que está legalizado en nuestro país, donde existían la norma de cómo hacer la denuncia, de cuál era el paso a paso a seguir, ¿verdad? Lo nuevo que se agrega con la ley Karin es, bueno, algunos cambios al acoso laboral y un concepto totalmente novedoso que fue a lo que apuntó esta Organización Internacional del Trabajo, que es a cómo proteger a los trabajadores de la violencia, ¿ya? Y no solo la violencia entre nosotros, que puede ser acoso laboral, sino la violencia respecto a otros, respecto a los terceros externos a la organización. ¿Qué pasa si nosotros estamos acá sentados y de repente entra una persona, nos roba todos los celulares y se va? ¿Verdad? ¿Dónde nos acogemos? ¿Dónde denunciamos eso? Si además es una persona que probablemente no volvamos a ver nunca más, ¿verdad? Entonces, esas son las nuevas iniciativas que promulga esta nueva ley a raíz de estas conversaciones que surgieron en la Organización Internacional del Trabajo, donde estas temáticas relacionadas con la violencia, el acoso laboral y el acoso sexual denotan que los trabajadores no solo están expuestos a sobrecarga de trabajo, a estrés laboral, a tener un liderazgo disfuncional, sino también a condiciones que podrían afectar directamente su salud mental relacionadas con estos tres conceptos principales, ¿ya? ¿Qué es lo que hace en Chile? Porque, ok, la Organización Internacional del Trabajo lo conversó, varios países fueron invitados y ahí algunos países dijeron, ¿sabes qué? Lo que hemos conversado acá en este convenio 190, yo me sumo y lo voy a legalizar en mi país. Entonces vienen estas personas, promulgan la ley, arman la ley de acuerdo a las condiciones de nuestro país también, porque todos los países tienen condiciones y características distintas de trabajo,
y comienza a implementarse en nuestro país. ¿Qué es lo que hace específicamente? Esta norma modifica en el sector público y privado, ya porque algunas personas nos decían, oye, esto es solo para el sector público. No, la ley Carin aplica para empresas privadas, pymes y sector público, ¿ya? Todos los trabajadores están protegidos ante la ley Carin, ¿ya? ¿Qué es lo que establece? Nuevos derechos, actualiza el procedimiento de investigación, que como bien decíamos, existe hace muchos años. Todas las empresas en Chile debían tener su proceso de investigación. Sin embargo, la ley lo que hace es que invita a las empresas y a los empleadores a actualizar este protocolo, ¿ya? Hay un procedimiento y un protocolo del que vamos a hablar a continuación, ¿sí? Perfecto, gracias. Incorpora la exigencia, como les decía, el protocolo de prevención y procedimiento de investigación y sanción. ¿A qué está obligado el empleador? Esto es una pregunta que nos hacen mucho en las capacitaciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer mi empresa entonces para poder aplicar la ley CARI? ¿Ya? Porque esto es algo que tiene que hacer su empleador. Uno como trabajador puede ir a la DT y poner una denuncia. Sin embargo, el proceso oficial tiene que ser que la empresa tenga un canal para que yo haga la denuncia a través directamente con mi empleador, ¿ya? Entonces, el empleador está obligado primeramente a estar preparado para recibir estas denuncias, ¿verdad? Muchos servicios públicos tenían un concepto de esto que se llamaba MALS, ¿verdad? Que era un procedimiento donde existía un protocolo de qué era lo que yo tenía que hacer cuando sufría acoso sexual o acoso laboral, ¿ya? Y en empresas privadas no era tan conocido. Generalmente si uno hacía una denuncia lo mandaban a la dirección del trabajo o a otras entidades. Hoy, con la ley Carin, la primera responsabilidad del empleador es prepararse para recibir una situación de denuncia, ¿ya? Y este prepararse implica tener su protocolo de prevención, tener su procedimiento de investigación y también, como dice ahí la presentación, tomar las medidas necesarias para proteger la vida de los trabajadores y trabajadoras. O sea, lo que quiere hacer la ley Carin es dar a entender que en la relación laboral uno como trabajador presta su fuerza de trabajo y recibe a cambio un pago, ¿verdad? Una remuneración. Dentro de esa relación en la que uno presta su fuerza de trabajo y la empresa te retribuye, no debiera afectar tu salud de ninguna manera, no debiera estar expuesta a tu vida. Claro. Por prestar esa fuerza laboral, sí. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que apunta, sí, Juan, por favor. Y de hecho, esto también es parte de la inclusión de otros riesgos de los cuales debiesen ser analizados y tratados por parte de la entidad empleadora o del mismo empleador. ¿A qué quiero decir esto? Que hablamos de riesgos de seguridad, hablamos de factores físicos, de factores químicos, de factores ergonómicos y por lo tanto también hablamos de factores psicosociales. Exacto. Y los cuales no solamente son abordados por el protocolo CEAL, sino que también tienen otras aristas y eso es lo que viene a incorporar también la ley Carin. O sea, la ley 20, perdón, no quiero caer en algún momento alguien dijo y me trajo mucho sentido que llamarlo ley Carin, por mucho que tenga un factor honorífico, podía caer una revictimización y por lo tanto deberíamos tratarla por su nombre, que es la ley 21.643. Exacto. Así que súper. Gracias. Solamente quería hacer este alcance Gracias, Juan. respecto de la inclusión de distintos riesgos en el análisis. Sí, bueno, en relación con lo que tú dices, yo creo que hace 30 años atrás las normas apuntaban a condiciones específicas, el seguro laboral siempre existía, o sea, nosotros sabemos que si tenemos un accidente, si nos caemos camino al trabajo, tenemos que ir a nuestra mutualidad respectiva para recibir las prestaciones, ¿ya? O sea, sabemos que estamos cubiertos dentro del contexto laboral si tenemos un accidente. A lo que apuntan las leyes hoy en día es que a los trabajadores y trabajadoras también entiendan que no solo están cubiertos ante riesgos físicos, sino también ante riesgos de salud mental, ante riesgos psicosociales y sobre todo ante situaciones de acoso, violencia en el trabajo, que son situaciones que normalmente no deberían darse y por eso se presta esta opción de denuncia, ¿ya? Como bien dice la introducción que quisimos plasmar acá en la presentación que todos pueden ver, dice que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Esa es la consigna principal de todas estas intenciones normativas, ¿ya? Artículo 184 del Código de Trabajo. Exacto, sí. Lo que debe, continuando con el artículo que menciona Juan, el empleador también debe informar a los trabajadores cuáles son sus posibles riesgos,
¿ya? O sea, yo te traigo a trabajar a este lugar, a esta oficina que queda en Santiago Centro, y no solo te tengo que explicar cómo hacer tus labores, sino que también te tengo que explicar que afuera hay un edificio que se está construyendo, por tanto hay ruido constante, que acá en la esquina hay un foco de delincuencia donde siempre asaltan a las personas. Entonces, todos esos riesgos, el empleador también tiene la responsabilidad de informarle al trabajador. Porque también es verdad que hay algunos trabajos que tienen riesgos per se, o sea, parte del trabajo es estar expuesto a esos riesgos. Por ejemplo, un guardia de supermercado, ¿está expuesto a violencia de terceros? por supuesto. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Un profesor también está muy expuesto a violencia de terceros. ¿Y cómo quitamos ese riesgo? No le podemos quitar su función, porque si no pierde el sentido. Por tanto, hay trabajos que tienen algunos riesgos que son parte de la labor. Sin embargo, el rol y la responsabilidad de los empleadores es primero informarle al trabajador, generar protocolos de prevención, de cuidado, de cómo yo puedo evitar exponerme a esa situación. Y por eso es que a los guardias se les dice, se les enseña cómo controlar una persona enojada, cómo hacer un control físico y no una agresión, porque una agresión implica una agresión de vuelta probablemente, Exacto. ¿verdad? Lo mismo que un profesor no puede ir y agredir de vuelta a un alumno, ¿verdad? Entonces lo que tiene que hacer el empleador en ese caso, en la escuela o el supermercado, es darle las herramientas al trabajador o trabajadora para que pueda afrontar esas situaciones de riesgo. ¿Ya? Por eso se habla de informar cuáles son los posibles riesgos y, por supuesto, mantener las condiciones adecuadas de higiene y seguridad para prevenir los accidentes y enfermedades profesionales. Después de la pandemia, o en la pandemia, se empezó a utilizar mucho el tema de los donde hacían atención a público, que se ponía como Una mampara. una mampara de plástico y que se ha mantenido a pesar de que ya no estamos en pandemia y que no hay tantos riesgos de contagio por un tema de seguridad. Porque antiguamente, cuando se atendía al público, la persona pasaba y agredía directamente al trabajador y hoy tienen esta mampara que se ha ido manteniendo. ¿Ya? Entonces, para todo esto, la responsabilidad principal del empleador es identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales, incluidos los de naturaleza psicosocial. ¿Ya? Vamos a hacer una clarificación muy breve de lo que establece la ley 21.643. Juan, te comento que son tres los conceptos principales que vamos a encontrar en esta ley, ¿ya? El acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el trabajo. Ya hemos estado hablando un poquito sobre eso, pero me gustaría que revisáramos la definición del libro, ¿ya? Primero, esta ley indica lo siguiente: las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género, lo que para efectos del Código del Trabajo implica la adopción de medidas tendientes a promover la igualdad y erradicar la discriminación basada en dicho motivo. ¿Qué es entonces lo que encontramos contrario a esta gran frase? Justamente estos tres conceptos. El primero, de acoso sexual, en su definición normativa, indica que se entiende por tal el que una persona realice en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades de empleo. Te puedo ¿Ya? hacer una consulta aquí. ¿Sí? Dice requerimientos de carácter sexual. ¿Habla del sentido de requerirlo o de proponerlo? ¿O también incorpora la mención propiamente tal? Hacer comentarios inapropiados con respecto al cuerpo, a características físicas de una persona, ¿también podría entrar dentro de la definición de acoso sexual? Mira, el hilo es bien delgado, ¿ya? Y siempre nos hacen la misma duda, así que me alegro que la hayas podido hacer en este contexto. Efectivamente, el concepto de requerimiento es algo súper importante para detectar cuando hay acoso sexual o no. Un requerimiento quiere decir, tal como tú lo captaste, en pedir algo a cambio de otra cosa. Por ejemplo, si yo voy y me siento al lado tuyo y nosotros trabajamos juntos, yo te digo, Juan, ¿sabes qué? Creo que tú me gustas, por ejemplo. Eso no es acoso laboral, porque yo te estoy, como el concepto que tú utilizaste es como yo te estoy dando una información que yo siento, que yo creo que te quiero transmitir, pero no es un requerimiento. Distinto sería si yo te dijera, ya Juan, tú vas a tener que ser mi pareja por siempre, si no, yo te voy a denunciar o vamos a terminar, o yo te voy a quitar este vaso de agua, ¿verdad? Yo no te estoy pidiendo algo, es solo una propuesta. Y esa propuesta uno no la puede caracterizar como acoso sexual. ¿Ya? Ahora, distinto es que yo constantemente pase por al lado tuyo y te diga, uy, qué lindo, uy, qué guapo, uy, qué linda tu barba y te toque.
¿ya? En ese caso, sí, si bien no hay un requerimiento, pero al yo tocarte estoy requiriendo tu aceptación, o sea, estoy sobrepasando tu límite, primero de físico, tocándote constantemente, eso sí podría ser acoso sexual, ¿ya? Es súper importante poder que podamos ir revisando las situaciones de acoso sexual como qué es y qué no es acoso sexual, ¿ya? Vamos a revisar justamente algunas acciones que sí son. Una acción directa como podría ser algún tipo de contacto físico, ¿ya? Y ahí ojo con eso, porque de repente un contacto físico como tocarte el brazo no necesariamente puede ser de carácter sexual, pero un contacto físico cerca de la pelvis o cerca de la cadera sí podría ser acoso sexual, ¿ya? Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Chistes de doble sentido. Y aquí tenemos siempre el juicio de la gente. En algunos momentos hicimos hartas capacitaciones en el ámbito de la construcción y los obreros de la construcción nos decían, oye, pero nos van a quitar el alma, el brillo de venir a trabajar porque ellos tienen una cultura que es muy del chiste de, ay, doble sentido, no sé qué. Y efectivamente a lo que apunta la ley Karin es a ir haciendo poco a poco un cambio cultural. ¿Ya? O sea, nosotros le decíamos a los chiquillos de la construcción, pueden seguir diciendo chistes, es obvio, si es parte de la cultura que tienen, de las dinámicas, los ayuda a estar más contentos, pero hay que empezar a tener algunos cuidados. Por ejemplo, si yo voy y le digo, ah, tu señora está con otro, y resulta que en la noche mi compañero descubrió que su señora sí estaba con otro. Y esa broma que a lo mejor puede ser del día a día, resulta que yo miré, mi compañero se puso súper triste, se corrió para un lado y como que hizo como que no lloró, pero sí lloró. Entonces, a lo que nosotros apuntamos con esto es hacer un cambio cultural, a que la gente empiece a entender que no es que nos tengamos que amarrar los brazos y tapar la boca y no decir nada, sino que tenemos que empezar a repensar lo que estamos haciendo, a repensar lo que estamos diciendo. Si en mi familia son todos súper cariñosos, entonces yo estoy acostumbrado a abrazar a la gente, a tocarle la cadera, la espalda. En un contexto de trabajo tengo que hacer la diferenciación. Tengo que entender que con mi familia yo sí puedo ser súper cariñoso y tocarlo y abrazarlo, pero a lo mejor en el contexto laboral va a haber un otro que no le va a gustar esa reacción. Hoy en día tenemos, han aumentado las solicitudes al ISL respecto a los casos de personas en condición que tienen TEA, ¿verdad? Que hay personas que tienen hipersensibilidad, por tanto no les gusta ser tocados y en ese caso, claro, nos dicen entonces las personas con hipersensibilidad van a hacer más denuncias de acoso sexual. Puede ser, Sí, ¿ya? Porque tienen más hipersensibilidad. Por eso es súper importante no solo que miremos estas condiciones o estas acciones como algo que otro me puede hacer, sino como algo que yo también podría llegar a hacer. claro. ¿Ya? Vemos también invitaciones impropias e insinuaciones, por supuesto, ¿ya? Invitar a una persona, a un colega, a una jefatura, quien sea en el contexto laboral, de manera inapropiada o hacer insinuaciones inapropiadas también son considerados acoso laboral. Hacer promesas, generalmente, perdón, acoso sexual. El acoso sexual se entendió desde un principio cuando, la figura que tenemos todos, yo creo, en la mente es cuando el jefe te dice como ¿verdad? Acércate a mí o te quito el trabajo. Eso es como lo más comúnmente conocido, ¿verdad? Y sí, lo es. Hay chantajes, ¿no? Es que si no me das un beso, entonces te voy a evaluar mal, ¿verdad? Entonces, ese es lo más conocido del acoso sexual, pero también hay otros detallitos como lo que hablábamos anteriormente, ¿ya? Amenazas, trato ofensivo u hostil también puede ser relacionado con acoso sexual. Vamos a ver el segundo concepto, que también es muy importante, que tiene que ver con el acoso laboral. Y aquí me quiero adelantar. La mayoría de las denuncias que han surgido durante este primer año de la ley Karin son por acoso laboral, ¿ya? Vamos a ver unas cifras bien interesantes en un momento, así que ahí para que estén atentos. Vamos a hablar de la definición de acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercido por el empleador o por uno o más trabajadores en una sola vez o de manera reiterada y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades de empleo, ¿ya? El acoso sexual, como decíamos al principio, está normado en nuestro país hace mucho tiempo y no tuvo mayores diferencias cuando se promulgó la ley Karin. El acoso laboral, sí, ¿ya? Antiguamente la ley decía que para que
se pudiera comprobar un acoso laboral, tenía que ser instancias reiterativas, exacto, tenía que ser alguna acción reiterativa. Entonces, claro, se hablaba de cuál es la frecuencia, me tienen que molestar 5 veces para que sea acoso, o me tienen que molestar 10 veces, cuál era lo que se medía. Y finalmente se definió que ya no requiere de reiteraciones, sino que son solamente una situación que pueda representar algún menoscabo, maltrato o humillación para mí respecto a mis condiciones de trabajo, se consideran como acoso laboral. ¿Ya? Así que súper importante. Algunos ejemplos que podemos ver también en la presentación. Permitimos que se critique a una persona que no está presente. Por eso les decía, los conceptos que quisimos poner nosotros no son solo para que puedan revisar qué es lo que me pueden hacer a mí, sino que es lo que yo también hago para, de alguna manera, para perpetuar las situaciones de acoso laboral. Muchas veces nosotros vemos, y muchos de ustedes probablemente han sido testigos de situaciones de acoso laboral, y uno no se mete porque prefiere no tener problemas o porque ve que el otro no se sabe defender. Entonces, eso también lo que hace es que culturalmente nos mantiene en ese estatus, no nos ayuda a desarrollarnos mejor, ¿ya? Tampoco se trata que ustedes van a intervenir y se van a meter en tremendo rollo. Ojo, un tercero puede hacer una denuncia de ley Karin. Yo podría hacer una denuncia si veo que a Juan alguien lo acosa laboralmente o lo acosa sexualmente. Pero Juan, una vez que se inicia el proceso de investigación, Juan tiene que estar de acuerdo con el proceso, ¿ya? Pero ojo, un tercero sí puede hacer una denuncia, ¿ya? Cuando le negamos el saludo a alguien porque ya no es bien visto relacionarse con esa persona, ¿ya? Eso también es acoso laboral. Y a veces me dicen, oye, pero es que yo no siempre llego contento, a veces uno llega medio cansado en la mañana y no quiere saludar. Ya, si fue una vez, no es... por eso les digo, hay que considerar también el caso a caso. Si un día una compañera que siempre saluda llegó y no saludó, no la voy a denunciar por acoso laboral, ¿verdad? Porque no da para eso. No. Pero si yo llego todos los días a la oficina y saludo a todos y hay uno que no me mira ni me toma en cuenta, que cuando le hablo no me mira a los ojos, que se ponen audífonos cuando le estoy conversando, eso sí se podría considerar como acoso laboral, ¿ya? Justificamos el aislamiento con se lo habrá buscado o alguna cosa habrá hecho, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un compañero de trabajo, compañera de trabajo que vemos que está siendo aislada, que no se le da la información adecuada para cumplir con sus labores, uno no tiene que hacerse parte de eso. A eso apuntan un poco las situaciones de acoso laboral que nosotros quisimos mencionar en esto, a cómo nosotros también nos repensamos y a veces uno dice, ah, sí, no le hablemos a Juanito porque nadie le habla a Juanito, entonces no, uno tiene que tratar de hacer la diferencia, ¿ya? Y a eso se refiere con el cambio cultural, que no solo entendamos nosotros, porque esto no es solo una responsabilidad de los empleadores, sino también nuestra, que entendamos que parte de la responsabilidad que tenemos como personas es que nosotros no venimos solamente a mandar 5 correos y llenar planilla o hacer el pan e irnos para la casa. Nosotros convivimos con personas que sienten, que piensan, que tienen una vida, que tienen familia. Entonces, en algún momento, en alguna capacitación, una persona dijo, la ley Karin nos viene a rehumanizar, ¿verdad? Porque claro, la rueda laboral en el sistema en el que estamos, donde tenemos que salir del colegio y ponernos a trabajar y dejar de trabajar solo cuando nos jubilamos y si después queremos tener familia, seguir trabajando, no, nos invisibiliza un poco que al lado nuestro tenemos personas que sufren, que sienten. Entonces tenemos que tratar de pensar constantemente en que estamos trabajando con personas y hay que ser cuidadosos con eso. ¿Ya? En que no venimos aquí como decía mi abuelita, como caballo de carrera, a hacer lo que tenemos que hacer y nos sentamos y avanzamos y después nos vamos. No, uno está sentado al lado de una persona que probablemente tiene problemas en la casa, que probablemente tiene problemas con sus hijos, con su pareja, con su familia, con su mamá, que tiene una vida. Entonces hay que tratar de pensar que no trabajamos solo con máquinas, ¿ya? Que trabajamos también con personas. Vamos con la última definición de esta ley, violencia en el trabajo. La violencia en el trabajo, que este es el concepto nuevo que hablábamos delante, que no estaba normado en Chile, no estaba legalizado. Si usted recibía una agresión en su trabajo, la única posibilidad que tenía era ir y hacer una denuncia por su cuenta. Hoy en día la ley Karin le respalda y por tanto si usted recibe una agresión en su trabajo física o psicológica, usted hace la denuncia con su mismo empleador. ¿Ya? Y ahí la pregunta es, ¿y cómo encontramos al que me agredió? Como el ejemplo que daba yo, si aquí en esta sala de repente entrara una persona y nos dijera, entreguen los celulares, yo entrego mi celular, ¿verdad? ¿Y cómo lo encontramos? ¿A quién denunciamos? Ya,
a lo que apunta este concepto dentro de la ley, Karin, es que la empresa también tiene responsabilidad frente a la violencia externa, ¿ya? Claro. Eh, Ahí son, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, usando tu mismo ejemplo de cómo entra esta persona y nos pide que entreguemos los celulares, ya, pero ¿qué acciones hizo la entidad empleadora para prevenir que ese ente externo, esa Exacto. persona externa al trabajo, ingresara? Y es ahí donde están las acciones que tienen que Ujú. generar, la protección que se le tiene que entregar al trabajador en su espacio de trabajo. Exacto, Juan. Claro, porque a lo mejor no vamos a encontrar a la persona que nos robó, pero la empresa de ahora en adelante va a tener más medidas relacionadas con qué pasa con los guardias, cómo entró una persona con un arma, cómo llegó al piso donde estamos, ¿verdad? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo reaccionamos? Enseñarnos a reaccionar de otra forma, porque a lo mejor yo entrego al tiro mi teléfono, pero a lo mejor tú puedes decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Porque todos Perfecto. tenemos reacciones distintas. Y no son Entonces, solamente los controles previos a esta situación, sino también los controles posteriores, que tienen que ver, por ejemplo, con la situación traumática que tocó vivir producto por del supuesto. evento. Sí, 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 sí. Sí. Muy importante. ¿Ya? Para cerrar entonces la revisión que estamos haciendo rápida de estos tres conceptos principales de la ley, entonces la definición de violencia en el trabajo dice que es la ejercida por terceros, ya lo dijimos, ajenos a la relación laboral, entendiéndose por tal aquellas conductas que afectan a los trabajadores y trabajadoras con ocasión de la prestación de servicios por parte de clientes, proveedores, usuarios, ya lo hablamos de nada, ¿verdad? Pacientes, alumnos, etcétera. Algunos ejemplos de violencia en el trabajo son recibir gritos o amenazas, ¿ya? Uso de garabatos o palabras ofensivas, golpes, amarreos, puñetazos, patadas o bofetadas, conductas que amenacen o resulten en lesiones físicas o su potencial muerte incluso, y daños materiales en los entornos laborales como vandalismo, robo, asaltos, también está considerado dentro de la ley. O sea, si nosotros no estuviéramos aquí, pero igual entra alguien y se roba todos los aparatos, las cámaras, los vasos, mi mochila, eso también podría ser denunciado a través de la ley Karen con mi empleador. ¿Ya? Perfecto. Mira, solamente quiero hacer un pequeño break para que Carolina también aproveche de tomar agüita y Gracias, Juan. recordarles a todos que estamos leyendo sus consultas a través del chat. Yo de hecho estoy con una tableta aquí y vamos a responder las consultas. Ojalá al final, porque vamos a filtrar algunas que se hayan respondido con la misma presentación y otras que a lo mejor vamos a responder, como digo, en esta instancia al finalizar la presentación. Lo que no quiere decir que dejen las preguntas para el final, pueden ir haciéndolas mientras tanto estamos realizando la presentación, pero todo lo que consulten lo vamos a responder al final, ¿ya? Sí, Eh, Eso quería hacer ese breve paréntesis para continuar. gracias, Juan. Si ahí he estado mirando, hay hartas preguntas, Sí, así hay que hartas vamos preguntas. a tratar de revisar la información para que dejemos ahí unos minutitos para revisar esas preguntas al final. ¿Ya? Obligaciones entonces que tienen las entidades empleadoras para que cerremos este primer tema de introducción. Primero, elaborar y poner en conocimiento y además de implementar el protocolo de prevención de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. Lamentablemente, Juan, desde la promulgación de la ley hasta hoy, la gente solamente se ha enfocado en lo que tiene que ver con la denuncia, con el procedimiento de investigación, que es la segunda obligación de las empresas, ¿ya? Generar un procedimiento de investigación que sea claro, específico, o sea, que yo sepa dónde tengo que poner mi denuncia, quién va a recibir mi denuncia, cómo se va a investigar mi denuncia. Eso está por todos lados y es súper conocido. Lo que no ha sido tan conocido, lamentablemente, que es el origen, el corazón de la ley que tiene que ver con la prevención, que tiene que ver con que las empresas están obligadas a tener un protocolo de prevención. Y en eso es donde queremos hacer más hincapié hoy. Si hay algún empleador, si hay alguna jefatura, algún servicio que quiera saber cuál es su obligación o quiera saber si ha cumplido bien con la ley, es elaborar un protocolo de prevención. ¿Qué tiene que tener este protocolo de prevención? Indicaciones, información de cuáles son los riesgos, lo hablamos al principio. El empleador me debe informar cuáles son los riesgos a los que yo estoy expuesta en cada uno de los puestos de trabajo distintos que pueden haber en una empresa. El portero no tiene los mismos riesgos que el técnico de TI, no tiene los mismos riesgos que el que tiene que ir a buscar la pala, no tiene los mismos riesgos que el que tiene que hacer clases, ¿verdad?
Eso como primera cosa. Segundo, generar actividades de capacitación que le permitan a los trabajadores y trabajadoras también entender mejor estos conceptos. Ya nos vamos a adelantar un poquito, pero les vamos a contar en este webinar que las denuncias han aumentado de una manera pero inimaginable, inesperada, para la que el Estado, ni el Estado estaba preparado. ¿Ya? Así que queremos adelantarnos un poquito de esa información. ¿Y por qué surgió eso? Justamente porque como un fenómeno ya que no se logró prever, la gente apuntó a la ley Karin y consideró la ley Karin como un canal de denuncia, que eso era. Y de hecho hay mucha gente que dice así como, invoco contra ti la ley Karin, como que fuera realmente un arma que yo pudiera utilizar contra otro de manera punitiva. Cuando lo que hemos hablado anteriormente ahora de las definiciones es justamente poder prevenir esas situaciones. O sea, si llegamos a la denuncia ya es porque hicimos todo mal antes. ¿Verdad? Y por eso es que la ley hoy obliga a las entidades empleadoras, a todas las empresas y servicios públicos a tener este protocolo de prevención, que tiene que informar cuáles son mis riesgos, que tiene que capacitar respecto a cómo yo afronto esos riesgos y que también tiene que generar espacios e instancias de conversación. ¿Ya? Eso es lo más importante. Dar a conocer cuáles son los canales, generar de alguna manera grupos dentro de la misma organización que puedan intervenir situaciones de posible acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo. Que no llegue a la denuncia, porque llegar a la denuncia es cuando ya la persona está afectada y nosotros queremos evitar la afección de las personas. Por eso es que se invita a generar un espacio, un grupo de personas que tengan ciertas capacitaciones sobre, bueno, derechos fundamentales, ¿verdad? Perspectiva de género, donde yo pueda ir y decir, ¿sabes qué? Como que mi compañera no me ha tratado muy bien en el último tiempo, yo veo que hacen grupos y no me hablan, veo que me quitan el saludo, entonces voy donde este equipo que debe tener mi empresa, ¿verdad? Y les digo, ¿sabes qué? Mira, tengo esta sospecha, ¿qué piensan ustedes? No, mira, ¿sabes qué? Vamos a hablar con tu jefatura y se comienza a gestionar una intervención que posiblemente pueda resolver el conflicto antes de llegar a la denuncia, ¿ya? Entonces, es súper importante para nosotros poder decir que hay dos puntos principales de la ley, que es el protocolo de prevención y el procedimiento de denuncia. Hay un tercer punto, y aquí era lo que yo te decía adelante, que te ibas a adelantar, que tiene que ver con la atención psicológica temprana, ¿ya? Y esto, de alguna manera, viene siendo también para las autoridades un orgullo dentro de la implementación de la ley Karin, que tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, pero el gran orgullo ha sido justamente que la ley Karin obliga a todos los empleadores a proporcionar atención psicológica cuando yo hago una denuncia. Y justamente a eso apunta la tan conocida señorita Karin Salgado, ¿ya? Ella sufrió condiciones de acoso laboral y su jefatura, dentro de lo que se podía hacer, ¿verdad? Tomó la decisión de dejarla en otro piso, quedando un poco sola y por tanto no pudiendo hablar de esto con nadie, sin recibir atención psicológica suena un poco fuerte decirlo, creo que también es un poco arriesgado, pero si nos pusiéramos en el ámbito de la idealización, nos pudiéramos poner a pensar que si quizás la ley ya hubiese estado establecida al momento en que Karin Salgado sufrió la condición de acoso laboral, si hubiese estado la empresa obligada a darle atención psicológica temprana, quizás no hubiese sucedido lo que sucedió. ¿Ya? Entonces, por eso también es que para las autoridades es un orgullo que esta atención psicológica temprana sea una obligación, por tanto, quien hace una denuncia tiene derecho de estar acompañado o acompañada en todo su proceso de denuncia por una atención psicológica temprana, ya que prestamos los organismos administradores también, ¿ya? Así que esas serían las tres obligaciones. Norma promulgada desde el 15 de enero del 2024, pero vigente desde el 1 de agosto del 2024, que comienza su vigencia y que vamos a revisar ahora cuáles han sido los efectos que tuvo esta promulgación, qué ha pasado en este año, ¿verdad? Cuáles son los desafíos de este primer año de la implementación de Ley Karin, justamente para apoyarlos a todos ustedes, trabajadores, trabajadoras, empleadores y empleadoras también, para que conozcamos el estado de situación de la ley.
Mira, ¿sí? solamente para cerrar un poquito esto, en la página del ISL, en el banner de la ley 21.643, pueden encontrar información y algunos formatos tipo respecto de los procedimientos de investigación, también respecto respecto del protocolo de prevención Ujú. también. Entonces yo aprovecho la instancia de invitarlos a visitar la página del ISL, el banner de la ley 21.643, ley Karin, y puedan revisar toda la información que allí tenemos para ustedes. Exacto. Ujú. Sí, seguimos. Súper. Entonces, lo que nos convoca hoy, veamos primero algunas cifras, Juan. Ya esto ¿Mm? es lo que yo quise traerles hoy día. Van algunas cifras relacionadas con todo este año, desde agosto del año 2024 hasta junio del año 2025. Y muchos se podrían preguntar, ¿y por qué no se considera julio y agosto de este año? Bueno, porque para sacar cifras se requieren análisis, estudios, por lo tanto, la última cifra más actualizada es a junio del año 2025, ¿ya? A junio del año 2025 tenemos un total de 44.212 denuncias ingresadas en la Dirección del Trabajo, Muchísimas, ¿ya? Está muchísimas, muchísimas. muchísimas, ¿ya? Incluye denuncias de acoso laboral, de acoso sexual, de violencia en el trabajo, entre otras relacionadas con Ley Karin, pero son 44.212 denuncias ingresadas a la DT, ¿ya? ¿Cuáles han sido los canales de ingreso de estas denuncias principalmente? ¿Ya? 44% de estas 44.212 se realizaron a través de la web, ¿ya? De la Dirección del Trabajo. 38% de forma presencial en las oficinas de la Dirección del Trabajo y 18% fueron derivadas por empleadores, ¿ya? Esto indica un uso activo de los canales digitales, ¿ya? O sea, la gente por lo menos está bien informada respecto a dónde hacer las denuncias, a cuándo hacer las denuncias, en qué canales, y para clarificarlo hoy, ustedes pueden hacer su denuncia a su empleador, a la dirección del trabajo y a la dirección del trabajo, ya sea a través de su página web o de manera presencial. ¿Ya? Esos son los canales que se han utilizado. El mayormente utilizado es por página web, ¿verdad? Luego lo sigue de manera presencial y 18% de estas derivadas por empleadores. ¿Ya? Así que hay una gestión notable en este nuevo procedimiento. ¿Ya? Igual también hay que mencionar que, como bien dijo Carolina, no se esperaba este flujo inmenso de denuncias, lo cual entendemos que provocó un retraso respecto de los plazos que se habían Exacto. establecido en un principio para entregar las medidas y realizar la investigación por parte de las entidades que se establece que tienen que realizar esta investigación Sí. o en realidad verificar lo que se estableció en esta investigación. Y por lo tanto los plazos se difuminaron un poco en esta primera etapa y esperamos que se vaya regularizando con el pasar del tiempo, cuando ya en algún momento este cuello de botella que se realizó por tanta denuncia se va a Ujú. regularizar y ya vamos a volver al estándar que se proponía. Exacto. En general, todas las leyes en su primer año de vigencia tienen un desbarataje de denuncias, ¿ya? Sí. Porque además, sobre todo cuando las leyes tienen una connotación social que es muy conocida, ¿ya? El tema de Karin Salgado fue un tema que dio mucho que hablar, donde la gente se conmovió muchísimo, por tanto, desde que se promulgó la ley había mucha información sobre esto. De hecho, había mucha gente que estaba esperando la promulgación de la ley y hay denuncias que son del 1 de agosto a las 001. O sea, la gente esperó el 1 de agosto del año pasado para comenzar a denunciar y así comenzaron a caer un montón de denuncias. Como bien les decía, existen distintos canales. Ustedes pueden denunciar directamente con su empleador o a la ADT, pero las denuncias que ustedes le hacen a su empleador igual tiene que pasarlas a la ADT, por tanto todo llega a la ADT, a la Dirección del Trabajo. Y son la institución que hoy, actualmente, y ellos lo han mencionado así, se encuentran muy colapsados por esta cantidad de denuncias, porque además la ley dice que una vez que la denuncia es aceptada y comienza el proceso de investigación, son 30 días de plazo, un plazo que
En muy pocos casos se ha podido cumplir porque tenemos un montón de denuncias y finalmente estos retrasos también producen, Juan, el concepto como bien conocido, pero también un poquito manipulado, que tiene que ver con la revictimización. Con que, claro, yo voy, hago una denuncia y denuncié, por ejemplo, acoso sexual a mi jefe. Entonces, la empresa tiene que tomar medidas inmediatas, como separación de los espacios, ¿verdad? Entonces, mi jefe viene los lunes, yo vengo los martes, él viene los miércoles, por ejemplo. Pero todos a mi alrededor saben lo que está pasando, ¿verdad? Las denuncias tienen una connotación de anonimato y de confidencialidad, pero sabemos que en la realidad los espacios laborales igual se saben estas cosas. Por tanto, tengo que esperar 30 días en esta condición a que se resuelva la denuncia desde lo esperado, pero generalmente las resoluciones no han salido en 30 días, han salido en 60, han salido en 90, y esa persona que está ahí esperando que le verifiquen si es que era acoso sexual o no, se siente en vez de 30 días, durante 90 días súper mal. Por eso es tan importante el programa de acompañamiento psicológico, ¿ya? Es súper importante que si ustedes o alguien que ustedes conozcan ha hecho una denuncia de ley Karin, su empleador de inmediato le tiene que ofrecer esta prestación que la entregan los organismos administradores a la que ustedes pueden acceder a través del seguro laboral, ¿ya? Es súper importante el tema. ¿Sí? Seguimos. Perfecto. Vamos a ver también algunas cifras relacionadas con género. El tema del género es un temazo, ¿ya? Que la ley Karin vino a traer y en las primeras capacitaciones la gente me decía, no, es que la generación de cristal, es que las mujeres, es que ya, podemos pensar y decir lo que queramos. Y siempre la gente dice, no, pero es que el dato duro, dame el dato duro. Ya. El dato duro es que lamentablemente las mujeres son las más afectadas en relación a las denuncias de acoso sexual. ¿Ya? O sea, es el dato duro. ¿Ya? El 64.4 de las denuncias fueron presentadas por mujeres de ley Cairo. O sea, de las 44.212 denuncias que hay hoy, bueno, hasta junio, el 66.4 de estas denuncias son realizadas por mujeres. Y claro, hay un caballero que la otra vez me decía en una capacitación, no, pero es que las mujeres reclaman más, ¿verdad? Y esa, por supuesto, que es una connotación errónea, inadecuada, pero sí, si nos ponemos a analizar, porque esto da mucho para conversar, y si nos ponemos a analizar, puede ser que sí, puede ser que hace, no sé, 30 años a los hombres generalmente se les criaba bajo la idea de que si el hombre lloraba, era niñita. Entonces el hombre evitaba ser niñita porque ser niñita es como ser débil, o eso era lo que se entendía. Entonces el hombre efectivamente es más hacia adentro, le cuesta más expresar sus emociones, le cuesta más reclamar, le cuesta más denunciar. Las denuncias por violencia de género en hombres han aumentado con el paso de los años, sí, pero siguen siendo mínimas. Y los casos reportados en hospitales, en CESFAM, de agresiones a hombres son mucho más que las denuncias. Entonces, sí, puede ser que ahí tengamos una problemática de género importante, que tiene que ver con que a lo mejor los hombres no se atreven tanto a denunciar. Pero también lo que nos dice la cifra es que efectivamente las mujeres son las más vulnerables hoy. O sea, tenemos más denuncias. Ojalá que estemos en un proceso de cambio social y ojalá que los hombres también se atrevan a denunciar más. De hecho, está muy invisibilizado el tema y eso también los revictimiza. ¿Ya? Es súper distinto cuando una mujer va en un grupo y dice como, oye, ¿sabéis qué? Mi jefe como que me hizo una insinuación sexual media rara. Y todas las personas que lo escuchan, no, pero ¿cómo? ¿Qué desubicado? ¿Qué te pasó? Pero si un hombre va y dice, oye, mi jefa me hizo una insinuación rara, todo empieza, es otra la actitud que tiene la gente también. Y a eso apunta también esta ley, a poder trabajar, a poder mirarnos primero, ¿ya? A poder mirar cómo estamos, cómo somos, e intentar dentro de lo posible hacer un cambio cultural. O sea, y ustedes ya con esto saben, si un compañero de género masculino llega a su puesto y les dice, oye, ¿sabéis qué? Como que igual me da vergüenza decírtelo, pero mira, mi jefatura el otro día me dijo que nos fuéramos para allá, que si no, ¿qué pensáis tú? Y ahí uno va a pensar al tiro en esta capacitación, en este webinar, y va a decir, chuta, a lo mejor él sí está sufriendo acoso sexual, pero no es tan capaz de identificarlo, no se le da tan fácil.
¿verdad? Entonces es súper importante también mirar estas cifras para poder entender el contexto social en el que nos encontramos, pero también respecto a la perspectiva de género, ¿ya? Súper. Tipo de vulneraciones, el acoso laboral es la causa principal, lo decíamos al inicio. ¿Cuáles son la mayoría de las denuncias? Se abocan a el acoso laboral. Luego lo sigue con un 6,4% la violencia en el trabajo antes que el acoso sexual. Y finalmente el acoso sexual con un 6,1%. O sea, si lo miramos nuevamente, porque a mí de repente uno habla de números y a mí particularmente me cuesta ponerle como la imagen al número, no soy tan matemática, soy psicóloga, entonces me cuesta un poquito. De los 44.212 denuncias, tenemos un 87%, o sea, la gran mayoría por acoso laboral. Estamos hablando de más de ¿Ya? 35.000. Y lo sigue, exacto, y lo sigue violencia en el trabajo recién con un 6,4. Y sorprendentemente, acoso sexual al final con un 6,1. ¿Ya? Vamos a ver la última cifra, si no me equivoco, no, nos quedan ahí dos cifras importantes para conocer. Sectores económicos más afectados. Y aquí es importante para que vayan escuchando, yo sé que nos acompañan de distintos sectores económicos. Casi el 19,4 de las denuncias provienen del sector del comercio, ¿ya? Y claro, ahí uno podría pensar, sí, pues la mayoría de las denuncias son de acoso laboral. Por tanto, en el sector económico relacionado con el comercio es donde se dan la mayor cantidad de casos de acoso laboral. ¿Con qué tendrá que ver? Podríamos pensar que el sector de comercio tiene que ver con ventas y ahí se genera competitividad, por ejemplo, o tiene que ver a veces también con atención al cliente y cómo el cliente también me puede violentar, La presión también. la presión del trabajo, el estrés laboral, ¿verdad? Los sectores comerciales, bueno, lo sigue también ahí, no muy lejos, el sector de educación, Claro. luego los servicios administrativos y de apoyo, alojamiento y alimentos y finalmente industria manufacturera. Se están recién comenzando a gestionar algunos estudios que vinculan eh, la exposición a factores de riesgo psicosociales como el estrés laboral, como la sobrecarga de trabajo, justamente con acciones de acoso laboral. Y los estudios son súper delicados porque, ojo, lo que se quiere no es justificar que alguien acose porque está estresado, ¿ya? No se trata de eso, pero sí es algo explicativo. Y quiero dar un pequeño ejemplo para dar una pequeña pausa. ¿Vamos a dar una pausa? ¿Sí? ¿No? Para... Ya, súper. Entonces queremos, ahí nos avisan que nos quedan poquitos minutitos, así que para seguir avanzando en las cifras, ¿ya? A lo que queríamos apuntar y lo que quería para finalizar la idea es que se están comenzando a dar algunos estudios relacionados con que en un contexto donde hay mayor estrés laboral, mayores factores de riesgo psicosocial, es más propenso a generarse situaciones de acoso laboral, ¿ya? Vamos a ver la distribución territorial, que también me interesaba que lo viéramos. Efectivamente, por un tema de magnitud, en la región metropolitana se concentra la mayoría de las denuncias, lo sigue Valparaíso, la Araucanía, Coquimbo, bueno, regiones extremas como Arica y Aysén tienen un muy bajo porcentaje de denuncias y esto tiene que ver principalmente con la sectorización, ¿ya? Ustedes saben que la región metropolitana, si bien hay más personas, también es a los que se les da más recursos, ¿verdad? Porque es donde hay la mayoría de las empresas están ubicadas acá, entonces también nosotros queremos apuntar a las personas de regiones y estamos súper felices que nos acompañen de Magallanes, de Arica, de Iquique, de todos lados para conocer también un poco más sobre esta ley, ¿ya? Fiscalizaciones y sanciones. La Dirección del Trabajo realizó 2.117 inspecciones relacionadas con la ley Karim y aplicó 993 multas por incumplimientos detectados, ¿ya? A pesar de que hoy día la Dirección del Trabajo está llena de denuncias, también han intentado dentro de sus recursos y de lo posible poder hacer las fiscalizaciones necesarias para que las empresas cumplan con la ley. ¿Ya? Respecto a algunas de las medidas aplicadas, y aquí por eso decía el mayor orgullo de las autoridades, es que la principal medida que se ha aplicado por denuncias de ley Karim es la atención psicológica temprana. O sea, el 71% de los casos de denuncia ha tenido atención psicológica, ¿ya? Y eso ayuda a llevar el proceso, que es muy difícil, sobre todo en los casos de acoso sexual,
¿ya? O sea, llevar una denuncia de acoso sexual, donde además la ley me pide que yo sepa defenderme y proponer la denuncia y hacer el proceso, requiere de un acompañamiento psicológico y hoy es es ley, ya es obligatorio. O sea, ustedes como trabajadores y trabajadoras tienen la garantía de tener esta atención psicológica. Ya vamos a ver rápidamente algunas cifras. ¿Podrían mover lo que está arriba? No me deja ver lo que dice, porfis. Ahí, gracias. Algunos logros relacionados con la ley hasta junio del año 2025. Queremos no solo abordar las cosas negativas de la ley, sino también hablar de lo positivo. A un año de la ley, ya muchas empresas y organismos han desarrollado, actualizado sus protocolos de prevención de acoso y violencia en el trabajo. Que como bien decíamos, los procedimientos de denuncia existían en todos lados, pero los protocolos de prevención no. Así que eso es algo muy positivo. Capacitaciones, se han efectuado más de 766 jornadas de capacitación hechas solo por la Dirección del Trabajo. A eso hay que sumarle todos los otros organismos independientes, nosotros mismos como organismos administradores que nos hemos encargado de hacer estas capacitaciones, y eso es lo que busca la ley, poder ir enseñándole a la gente y sentarnos a hablar de este tema, ya estar participando de este webinar es una instancia muy positiva del proceso, ¿ya? Nos quedan los últimos mecanismos de denuncia activos, ¿ya? Esto es súper importante. Casi 8.153 denuncias, que es un 18% más o menos del total, fueron derivadas internamente por los empleadores, lo que indica que las empresas están canalizando los casos a la Dirección del Trabajo, pero ¿qué fue lo que pasó y qué fue lo que colapsó el sistema? Que la Dirección del Trabajo esperaba que solo las pymes canalizaran los casos con la DT, porque las empresas grandes tenían departamento de gestión de personas, recursos humanos, entonces se entendió que probablemente las empresas grandes iban a atender sus propias denuncias. No fue así, colapsó el sistema, pero es una oportunidad de aprendizaje también para los próximos años que se vienen, ¿ya? Eso sería, no sé si ya pasamos principalmente a las preguntas. Tenemos, Sí. ahí nos queda un ratito, Jaimito. Vamos a dar un espacio para las preguntas y algo que se ha manifestado mucho, de hecho, aquí en el chat, es si es que la presentación va a ser enviada y va a ser subida, y les quiero dejar la tranquilidad de que sí, Súper. lo vamos a enviar, y el webinar también va a ser subido también en los canales del instituto, así como en el canal de YouTube, por si quieren visualizarlo, no hay ningún problema y lo se puede hacer perfectamente. Perfecto. Estamos viendo aquí cuáles son las preguntas. Mira, estoy tratando de elegir algunas porque la verdad tenemos bastantes, Hay muchas muy buena preguntas. participación, de lo cual les agradecemos mucho que este tema les interese. Y aquí hay una que me parece muy interesante. En el caso de alumnos que agreden verbal o físicamente a los profesores, ¿a quién se denuncia? Es el mismo proceso, ¿ya? En el caso de los alumnos se considera como un tercero, ¿ya? Ajeno a la relación laboral, porque para hacer acoso sexual o acoso laboral tiene que ser alguien en relación laboral con uno, ¿ya? El alumno no lo es. Entonces, lo que tiene que hacer la persona, el docente que recibe la agresión o paradocente, es hacer la denuncia directamente a la escuela, donde sufrió la situación de violencia. Entonces ahí, si es que la escuela ya se ajustó a la ley Karin y tiene su protocolo de denuncia, entonces debiera hacer la investigación propiamente tal si tiene también a las personas capacitadas. Y ese es el problema que hablábamos al inicio. Generalmente, al día de hoy, a un año de esta ley, aún no todas las empresas, no todos los empleadores tienen sus protocolos actualizados, tienen las personas adecuadas para hacer la investigación, porque la empresa debiera hacerse cargo de la investigación. Pero la ADT dice, bueno, si no tienen los recursos, denos a nosotros la denuncia. Por tanto, usted, si recibió una agresión de un alumno, puede hacer la denuncia directamente a su empleador, ¿verdad? Si el empleador dice, mira, no tenemos las condiciones, no tenemos los canales, no tenemos el protocolo, puede hacer la denuncia directamente en la ADT. O su mismo empleador puede derivar la denuncia a la dirección del trabajo, ¿ya? Importante también recalcar lo que digan los reglamentos de seguridad escolar, según lo que establece también los protocolos del Mineduc. Esa para responderle a Tatiana. Perfecto. Aquí nos pregunta respecto de la administración de edificios.
el Ujú. personal que trabaja en la administración de edificios. ¿Qué pasa si es que un residente agrede verbal o físicamente a uno o más trabajadores? Lo mismo, sí, sería la misma respuesta en el caso del colegio, ¿ya? Un tercero, insisto, un tercero se refiere a con quien yo no tengo un vínculo laboral, un cliente, un paciente, un alumno, un usuario, ya puede ser cualquier persona externa a mi empresa. Si es una persona de mi empresa, la denuncia la hago a la persona de mi empresa porque están todos los datos. Pero si es un externo, hago la denuncia a mi empresa, ¿verdad? Y la empresa, y ahí, porque, ¿qué es lo que pasa con este entendimiento de la ley respecto a lo punitivo que decíamos delante? Que es como, ahora la gente entiende la ley Karen como que a mí me hacen algo y yo voy y denuncio y esa persona casi que se va a ir presa. Nadie se va a ir preso si usted lo denuncia por ley Karen, a menos que sea una situación muy compleja de acoso sexual, que tenga que ver con algo muy complicado. Pero nadie se va a ir preso porque usted lo denuncia por ley Karen. La ley Karen tampoco obliga a la empresa a echar a la persona que a usted lo acosó. No hay una obligación así. Las sanciones van a depender de la connotación de la situación, etcétera. Y de hecho, hay una persona que una vez me dijo, claro, si a mí me roban el celular, yo hago la denuncia por ley Karen y la empresa me va a devolver mi celular. No, no, la denuncia se realiza para notificar que en este espacio de trabajo estamos expuestos a violencias de terceros. Y eso obliga a la empresa, la sanción es para que la empresa tome las medidas de cuidado, de prevención, de resguardo para que algo así no me vuelva a pasar a mí ni a algún colega mío. Pero no le van a devolver su chauchero, no le van a devolver su celular, Claro. ya no es parte de la ley. Parte de lo que ¿Sí? habíamos conversado también, que era lo que la herencia que nos dejó la pandemia respecto de estas mamparas o respecto de estos controles de acceso, son parte de las medidas que se pueden tomar para mitigar un poco estos riesgos y la exposición a la cual se enfrentan estos trabajadores. Por lo tanto, una buena forma de abordarlo podría ser perfectamente instalar estos resguardos para evitar que la persona se abalance a realizar algún tipo de violencia física hacia el trabajador. Claro, en el caso por lo que nos preguntaban los profesores es aún más difícil porque el profesor está en Sí, constante contacto con los alumnos. Lo mismo los conserjes están ven pasar gente todo el día que me saludó, que no me saludó, que me agredió, que me trató mal. Entonces, efectivamente son tipos de trabajo que están muy expuestos a violencia y nosotros los invitamos a generar sí, sus denuncias porque así obligan a su empleador a tomar medidas, claro. ¿ya? Y dentro de eso también, por ejemplo, nada impide de que la sensibilización respecto de la ley se le realice a la comunidad del edificio o a la comunidad educativa para poder, precisamente, yo también prefiero que hablemos más de sensibilización que de capacitación, porque tiene que ver más con un tema de conciencia que de conocimiento. Exacto. Que lo que decían respecto de volver a ser humanos, de volver a conectarnos con esta sensibilidad del origen y de lo que propone esta ley. Así que yo creo que también por ahí es un buen punto para abordarlo respondiendo a la consulta de Laura Orellana. Mira, por ejemplo, aquí nos preguntan si está contemplado sancionar a una persona que reiteradamente denuncia de manera infundada. Sí, se puede denunciar, pero no por, o sea, podría ser por acoso laboral, considerando que esta persona ha denunciado en varias ocasiones a otra, ¿ya? Pero legalmente, o más bien administrativamente, hay una sanción para quien hace una denuncia infundada que levante información falsa, ¿ya? Pero ahí nos pasamos ya al ámbito más legal de otro tipo, que no tiene que ver con lo laboral, sino que yo te denuncio a ti por levantar falso testimonio, por hablar mal de mí, injurias, etcétera. Ya tiene que ver con un proceso legal distinto a la ley Karin. Pero insisto, todas esas cosas que nos han preguntado, y también estaba mirando ahora que dice, ¿qué pasa si es costumbre que la persona hable con garabatos? Todas esas situaciones, estimados y estimadas, es ideal que no apunten a una denuncia. Es ideal que apunten a otros canales preventivos. O sea, si yo tengo al lado mío trabaja un compañero que está todo el día diciendo garabato y que todo lo que dice lo dice con garabato y a mí me incomoda,
No es necesario que yo lo denuncie por acoso laboral. Yo puedo ir donde mi jefatura y decirle como, oiga, mira, tenemos esta situación, a mí me incomoda, creo que no es adecuado. Y si mi jefatura no me escucha, entonces voy donde el área de gestión de personas o voy a recursos humanos o intento hablar con esa persona inclusive. O sea, hay que agotar otros canales antes de llegar a la denuncia, estimadas y estimados, ¿ya? Porque para generar una denuncia también tenemos que tener evidencia, tenemos que pasar por un proceso que va a tener acompañamiento psicológico, eso es algo bueno de la ley, pero que es mucho más complejo y que por eso también hoy tenemos, como bien decía Juan, un cuello de botella de denuncias y muchas de ellas infundadas, que no son realmente acoso laboral, que no son realmente acoso sexual o que no son realmente violencia de terceros. ¿Sí? Sí. Mira, por aquí también nos hacen una pregunta. Hortensia Berríos. Y si en una empresa, para no seguir colapsando a la DT, ¿quién debería hacer la investigación de accidente? ¿Un abogado, un prevencionista, algún personal de recursos humanos? ¿Cómo se califica Ujú. así como idoneidad de la persona? Sí. Bueno, el procedimiento de denuncia está bien estructurado en la ley, ya lo puede, como les decíamos delante, para ir recordando conceptos. La ley Karen tiene tres obligaciones para la empresa: protocolo preventivo, procedimiento de denuncia y derivación con atención psicológica si estoy en un proceso de denuncia. El procedimiento de denuncia debe ser difundido a todos los trabajadores, ¿ya? O sea, las empresas tienen que tenerlo. Si su empresa, su empleador, usted averigua que no tiene el procedimiento de denuncia, usted puede a su vez hacer la denuncia para que la Dirección del Trabajo vaya y fiscalice la empresa y la multe si es necesario, porque desde el 1 de agosto es obligatorio que, desde el 1 de agosto del año pasado, es obligatorio que la empresa tiene que tener su procedimiento. ¿Ya? Dentro de este procedimiento está establecido que primero hay que clarificar los canales de denuncia y tener un grupo de personas capacitadas para poder hacer la investigación. Da lo mismo quién. Puede ser el portero, puede ser el profesor, puede ser el gerente, o sea, puede ser cualquier persona. Lo que sí es que esta persona tiene que tener conocimientos en procedimientos de investigación, por supuesto, en perspectiva de género, ¿verdad? Y en derechos fundamentales. ¿Ya? Esas son las tres condiciones. Y aquí, bueno, había una info que nos faltó dar ahí por temas de tiempo, no alcanzamos con alguna de las brechas o problemáticas de esto que tiene que ver con las empresas, porque aquí hablamos como que todas las empresas fueran grandes y en Chile la mayoría de las empresas no son grandes, son pequeñas. ¿Ya? Existen las pymes o empresas minoritarias. Entonces ahí nos preguntan siempre, ya, pero en la panadería Rosita, no tienen un departamento de recursos humanos, no tienen un abogado, entonces es mucho más difícil hacer el proceso de denuncia. Y para eso existe la ADT. El problema fue que empresas grandes que sí tienen departamentos de recursos humanos, que sí tienen abogados, que sí tienen personas que podrían capacitar, igual están derivando las denuncias a la ADT y eso colapsa el sistema. La ADT está pensada para que las empresas pequeñas que no tienen tantos recursos puedan derivar sus denuncias, porque obvio, si tienes en una empresa el portero, el panadero, la cajera, y la cajera quiere denunciar al portero, ¿quién Sí. hace la investigación? El panadero, como no nos quedan muchas opciones. Para eso existe la ADT, así que ese es el canal. Y desde ahí otra pregunta que dice, ¿cómo puedo implementarlo si solo tengo dos trabajadores? ¿Desde cuántos trabajadores se hace obligatorio la implementación del Para toda cantidad de trabajadores. Claro, obviamente hay condiciones distintas para empresas de más de 10 trabajadores y de menos de 10 trabajadores. Las empresas de menos de 10 trabajadores no tienen tantas obligaciones como las de más de 10. Ya, por ejemplo, en el caso que nos preguntan, cuando hay dos personas, que era el mismo ejemplo que yo daba, que si una de ellas quiere denunciar a la otra, ¿cómo hacen el procedimiento de investigación? ¿Quién recibe la denuncia? Por eso existe el canal de la ADT, Claro, justamente para apoyar a ese tipo de a empresas. esos casos se les debería dar más urgencia. Yo creo que Ujú. tenemos muchas preguntas, de hecho, de todos los webinars que hemos hecho, creo que es de los que más consultas hemos tenido. Así que voy a... ¿dos preguntas más? Tres preguntas más, perfecto. Tres preguntas más. Eh, perfecto, mira. Por aquí tengo una que dice, hola, ¿qué pasa si tengo un trabajador el cual realizó la denuncia a Ley Karin
la empresa tomó las medidas según el protocolo, pero el mismo trabajador vuelve a tener el mismo problema con otro trabajador que denuncia otra vez. La empresa vuelve a tomar las medidas de resguardo. ¿Cómo prevenir? ¿Qué medida tomar? Está un poco complicada la consulta. Sí. Está... Bueno, Sí, para responder rápidamente, es súper importante que ahí se aborden esas situaciones, no solo, como decíamos al principio, no solo para llegar a la denuncia. Si un trabajador va y me dice, oye, mira, estoy recibiendo acoso, listo, se hizo el procedimiento de denuncia, salió, y después el mismo trabajador viene y me dice, no, es que ahora hay otra persona acosándome, hay que tomar medidas que no necesariamente tienen que ver con otra denuncia, sino que tienen que ver con intervenciones propiamente de tal hechas por el empleador. O sea, ¿qué claro, está pasando en ese contexto laboral que una persona ya hizo una denuncia, salió calificada y la vuelven a acosar otra persona? ¿Ya? claro. Entonces hay que revisar esos casos a caso. Siempre pueden pedir orientaciones a sus organismos administradores. Nosotros tenemos un área encargada donde tenemos personal especializado en ley Karen, a quienes ustedes le pueden hacer preguntas, psicólogos, abogados, así que también pueden enviar sus consultas a través de los canales del Instituto de Seguridad Laboral. Exacto. ¿Cuáles son las, por acá voy perdiéndome entre tanto, estoy tratando de encontrar las preguntas que más se repitan, y por aquí había una que hablaba respecto a las sanciones. ¿Hasta qué tipo de sanciones puede incurrir una denuncia que salga calificada como existente, por así decirlo, como que salga aprobada? Súper, sí, bueno, No sé si se entendió. sí, sí, se entendió súper. Dentro de lo que habíamos conversado anteriormente, ¿verdad? Existe, vamos a diferenciar en empresas muy grandes y empresas muy pequeñas. Ya vamos a ver los ejemplos en ambos extremos. En el caso de las empresas muy grandes, ya decíamos que son empresas que tienen áreas preparadas para recibir las denuncias, que tienen un abogado que va a hacer el proceso de investigación, ¿verdad? Y dentro del protocolo, el procedimiento de investigación, ya debieran estar predefinidas las sanciones para ciertos tipos de situaciones de acoso sexual, de acoso laboral y de violencia en el trabajo. ¿Ya? Sin embargo, es el mismo fiscal quien puede definir qué sanciones se pueden tomar. Como yo les decía, uno como la gente en general cuando hace denuncias de ley Karen como que espera que la otra persona, como les decía, así como invoco la ley Karen contra ti, es como un arma que yo te disparo y tú vas a perder todas tus oportunidades laborales. Eso no es así, porque yo hago una denuncia, inclusive si la denuncia sale efectiva, como que hay una persona que me está acosando, las medidas pueden ser que nos cambiemos de área o que se cambie la persona o que me cambie yo, y las sanciones no necesariamente pueden ser la desvinculación. La persona no se va a ir presa, no va a tener que pagarle una multa, ¿ya? O sea, las sanciones son acotadas primero a la gestión del concepto que se está sancionando, ¿verdad? Acoso sexual, acoso laboral o violencia de terceros, ¿ya? Y en el caso de las empresas más pequeñas, más chiquititas, si el procedimiento lo lleva la DT, entonces es la DT quien genera la sanción, ¿ya? De acuerdo también a la revisión, análisis e investigación del caso. Pero las sanciones pueden variar, ¿ya? Es importante saber que no siempre es lo que uno espera. En general, en este primer año de la ley hay hartas expectativas, que es lo que nosotros hemos intentado de bajar un poquito y hacer entender que la ley está siendo un poquito mal interpretada, creemos, en este primer año, que tenemos que seguir trabajando en capacitaciones para darle a entender a los trabajadores y trabajadoras qué es lo que sí pueden denunciar y qué es lo que no. Sí, por aquí. Entonces, a lo mejor fue un breve espacio, pero de todas maneras se dejaron ahí los canales para poder hacer las consultas que tengan. Así que en el chat quedaron estos canales. Hay dos preguntas que son muy rápidas de contestar, que van a ser las últimas que vamos a contestar. La primera tiene que ver con, por aquí lo vi, ¿todos los protocolos preventivos deben ser anexos al reglamento de higiene y seguridad? Y la respuesta es sí. Sí, tienen que estar mencionados en el reglamento. El apartado de ley Karin en el reglamento interno tiene que estar, y también tiene que estar el protocolo de prevención y el procedimiento de investigación. ¿Ya? Por ahí preguntan por los pasos a seguir, y como bien dije anteriormente,
todo lo pueden encontrar en la página del Instituto de Seguridad Laboral, en el banner de la ley 21.643, ley Karin, y por lo tanto ahí pueden encontrar toda esa información, es súper amigable respecto de cómo se tiene que implementar. Y por último, aquí también con eso respondo otra consulta más que acabo de ver, y la última pregunta, en beneficio del tiempo también, es ¿qué pasa si el denunciante renuncia? La denuncia sigue en curso y me permito adelantarme a la respuesta, que es sí, efectivamente, la denuncia sigue su curso. Como bien ha dicho Carolina, a lo largo de toda esta exposición, lo que busca esta ley es precisamente mejorar las condiciones, no encontrar culpables. Y por lo tanto, por mucho que la persona haya renunciado, las medidas que va a tener que implementar la entidad empleadora para subsanar estas condiciones o estas situaciones, sí van a tener que realizarse. No, las acciones que se van a recomendar no van a puntualizar a una persona en particular, sino que van a puntualizar hacia el entorno de trabajo, hacia cómo capacitan a las personas, cuál es la información que se le entrega a estas personas, y por lo tanto hacia ahí es el corazón de la ley, y por lo tanto sigue su curso a pesar de la renuncia. Súper. ¿Sí? Sí. No sé si volví ya en el audio. Sí. Sí, Ah, volvió en ya, el audio. súper, volvió, gracias. Bueno, ahí me alcanzo a despedir entonces. Solamente quiero revisar una última pregunta para ya hacer el cierre. Dice, ¿qué pasa si el denunciado no es culpable? ¿Ya? Y quiero cerrar con este tema porque sabemos que es un tema de larga data, que como les decía al inicio, la ley es como una guagüita de un año, entonces está recién comenzando a implementarse, esperamos que tenga un crecimiento adecuado, que tenga las modificaciones necesarias de acuerdo a las condiciones de mayor riesgo que se han detectado en este primer año, pero lo que más esperamos es poder hacer el cambio cultural. Y es un concepto que está como bien manoseado y todos hablan del cambio cultural y dicen que los cambios culturales son súper difíciles. Sí, ¿ya? Lo primero que tenemos que entender es que la culpabilidad o no viene después de la investigación, ¿ya? Y con esto quiero realmente cerrar y decirles que ustedes denuncien a una persona no quiere decir que esa persona es culpable. Se requiere de un adecuado procedimiento de investigación que va a declarar que efectivamente hubo una situación de violencia, de acoso sexual o de acoso laboral, pero tampoco hay culpables. Ya se declara que usted sí sufrió de una situación de violencia y acoso que fue originada por una persona, por supuesto, pero no tenemos culpables legales. Nadie se va a ir a la cárcel, nadie le va a pagar una multa. Ya que sea una ley no quiere decir que la persona va a tener una sanción punitiva dentro de los aspectos legales mayoritarios. Esto tiene que ver, como bien decía Juan, con las orientaciones laborales, con cómo hacemos cambios en la empresa para evitar que el acoso sexual, el acoso laboral y la violencia se den. ¿Ya? Pero hay que tener mucho cuidado con los conceptos de culpable o que cuando alguien, oye, mira, a este Juanito lo denunciaron por acoso sexual y todos creemos que es un acosador sexual y resulta que no, fue una confusión, una denuncia que finalmente no se dio, ¿verdad? Y que la investigación dijo que Pedrito no era no había ejercido acoso sexual, pero al final igual esa persona queda bajo la connotación de que fue acosador. ¿Ya? Aquí queremos apuntar con esto a que hay que ser muy cuidadosos, hay que siempre pensar que estamos trabajando con personas a nuestro alrededor, hay que preocuparnos por tratar bien a quienes nos rodean y seguir invitándolos. Yo estoy muy feliz de que hayan habido tantos conectados con Juan.